Hola, mi nombre es Marta Silvia Fernández Mejía. Pertenezco al grupo 1705 de la carrera de médico cirujano. Actualmente me encuentro rotando por el servicio de cirugía general a cargo de la doctora América Velázquez. El día de hoy, en este video, les hablaré de algunas técnicas de sutura, así como sus generalidades. Comencemos. Cuando tenemos una discontinuidad en los tejidos debido a una intervención quirúrgica o producto de una lesión de tipo cortante, debemos de restablecer la continuidad de dichos tejidos, esto para favorecer el proceso de cicatrización. Lo realizaremos suturando plano por plano de la piel con técnicas y materiales específicos. Estos materiales van a ir de acuerdo a las características de cada uno de los tejidos en los que nos encontremos. Recordemos que existen 4 tiempos quirúrgicos. Lo anterior hace referencia al tiempo de reparación. Comencemos definiendo sutura. Esta palabra deriva del latín suere, que significa coser. Es la coaptación quirúrgica que se practica en los bordes de la herida, en donde se da la aproximación de estos, con el fin de mantenerlos unidos y disminuir la tensión entre ellos mientras sucede la cicatrización. Está compuesta por puntos y nudos. Un punto va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a insertar la aguja y el hilo por cada uno de los bordes de la herida, para poder aproximar los tejidos. Y un nudo va a ser el proceso mediante el cual nosotros vamos a fijar ese punto para que no se nos mueva. Existen varios tipos de nudos. El que nosotros vamos a ocupar está compuesto por varias lazadas. Principalmente se llama nudo de cirujano o instrumentado y se compone de 2 lazadas. Después vamos a dar 2 lazadas simples para poder vencer la fricción y la resistencia natural de los tejidos. Dentro del ambiente hospitalario contamos con diversos tipos de suturas. Estas se van a dividir en 2 grandes grupos, las manuales y las mecánicas. Dentro de las suturas manuales se encuentran las suturas cutáneas adhesivas, las suturas adhesivas tisulares y las suturas convencionales, mientras que dentro de las mecánicas se van a encontrar las engrapadoras, clips y otros dispositivos. En este video únicamente les hablaré de las suturas convencionales, ya que son las más utilizadas hoy en día. Se componen de un hilo y una aguja. Comenzando con los componentes de la sutura, les hablaré primero de los tipos de hilo. Estos deben de cumplir con las siguientes características. 1. Calibre. Es el diámetro de la sección transversal del hilo y se utiliza la numeración de la farmacopea americana en números de ceros. Cuanto mayor es el número de ceros, más pequeño es el diámetro y menos la fuerza de tensión, como lo podemos ver en la imagen a cuadro. 2. Tensión-resistencia. Es la fuerza en peso que el hilo puede soportar antes de romperse al ser anudado o traccionado. 3. Fuerza tensiva. Se denomina así al tiempo que la sutura mantiene la resistencia a la tensión, es decir, el periodo de vida útil de la sutura, y se expresa en días o porcentaje de fuerza. 4. Absorción. Es la propiedad que define si el hilo será absorbido o no en el organismo y en cuánto tiempo se llevará a cabo. 5. Capilaridad. Es la propiedad que permite el paso de líquidos a lo largo de la línea de sutura. Un exceso de capilaridad es un alto riesgo de infección, ya que la posibilidad de retención bacteriana en los intersticios de la hebra será mayor. Por ello, debemos tener precaución en caso de usar hilos multifilamentos en heridas con procesos infecciosos o en riesgo de contaminación. Existe una amplia variedad de tipos de hilos de sutura. Estos se van a clasificar de acuerdo a sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Cada uno de ellos va a cumplir una función específica en el tejido, por lo cual es muy importante que nosotros sepamos seleccionarlo. Esto con el fin de que logremos una cicatrización de primera intención mediante la correcta afrontación de los tejidos previamente seleccionados.
La clasificación de los tipos de hilos de sutura se hace con base a los siguientes puntos. 1. Según el material componente. Estas pueden ser de origen natural, que se van a subdividir en origen animal, como por ejemplo el catgut, que es colágeno de la mucosa intestinal ovina o bovina, y la seda, compuesta de fibras proteicas procedentes de la secreción de los gusanos de seda. Y las de origen vegetal, como son las suturas de lino formado por las fibras del tallo de lino, y las de algodón compuesto por fibras de celulosa natural y poco utilizados en la actualidad. Las suturas de origen mineral, como lo son el acero inoxidable y el titanio, que se utilizan en tejidos donde se necesita mayor resistencia a la tensión. Cabe señalar que todas estas suturas son no reabsorbibles, a excepción del catgut, que sí se reabsorbe por medio de la proteólisis. Origen sintético. Se subdividen en reabsorbibles, como por ejemplo la poliglactina 910, el ácido poliglicólico, la poliglecaprona y la polidioxanona, y en no reabsorbibles, como por ejemplo la poliamida o nylon, el poliéster y el polipropileno. 2. Según el tiempo de permanencia en el tejido. Estas se dividen en reabsorbibles y no reabsorbibles. Las primeras son aquellas que desaparecen gradualmente en el organismo por degradación de la cadena de polímeros o hidrólisis, o bien por medio de la proteólisis, por medio de los líquidos tisulares. De aquí que no requieran ser retiradas. Cada una tiene un tiempo de absorción determinado, pero generalmente pierden su fuerza tensil al cabo de 60 días. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que la absorción y la pérdida de la fuerza tensil no son procesos totalmente paralelos, ya que una estructura puede perder la fuerza tensil rápidamente y absorberse lentamente o viceversa. Generalmente se utilizan en heridas profundas como en mucosas, tejido celular subcutáneo, suturas cutáneas que no serán retiradas, ligadura de vasos, entre otras. Por otro lado, tenemos las no reabsorbibles. Estas son aquellas que el organismo no puede hacer desaparecer gracias a su estructura química, por lo que será necesario retirarlas cuando cumplan su función. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el hilo sea encapsulado por el tejido y pueda formar un granuloma a causa del cuerpo extraño. Esto debido a la reacción de rechazo por el organismo. Se utilizan en tejidos que cicatrizan lentamente como la piel, la aponeurosis o tendones, así como suturas que vayan a ser retiradas en estructuras internas que deban de mantener una tensión constante como ligamentos, cirugía cardiovascular, neurocirugía, entre otras. 3. Según el tipo de hebra. En esta clasificación entran las monofilamento y las multifilamento. Las monofilamento están formadas por una sola hebra. Presentan las siguientes características. Tienen menor resistencia al pasar a través de un tejido y son menos propensas a la contaminación bacteriana por tener menos capilaridad y superficie, por lo que son las suturas de elección en tejidos potencialmente contaminados. Sin embargo, hoy en día se han comercializado suturas de tipo monofilamento con barbas o dientes a lo largo de su superficie, que van a distribuir la tensión a lo largo de toda la línea de sutura, lo que nos va a permitir un sistema de autoanclaje que nos deja suturar sin realizar un nudo. Las multifilamento están formadas por varios filamentos sometidos a un grado de torsión, trenzado y recubrimiento, lo que les confiere una mayor fuerza de tensión y flexibilidad, así como un recubrimiento que disminuye su fuerza de fricción. Una aguja quirúrgica es una herramienta de base metálica y de pequeño calibre. Esta nos va a servir para que nosotros podamos realizar las punciones a lo largo de toda la herida. Es importante que nosotros escojamos el tamaño adecuado y la punta adecuada para cada tipo de tejido, ya que esto nos va a facilitar el procedimiento quirúrgico y así evitará lesionar los tejidos. Características de las agujas. Estas se fabrican con acero inoxidable templado, ya que aunque resisten la flexión, son templadas para que tiendan a doblarse antes que romperse, para una mayor seguridad de los tejidos en los que trabajaremos. Estas agujas quirúrgicas tienen que cumplir con las siguientes características. 1. Resistencia. Es el soporte a la deformación por las pasadas repetidas a través del tejido. A menor resistencia, menor traumatismo tisular. 2. Ductilidad. Es la capacidad de poder doblarse sin romperse. 3. Penetración. La aguja debe causar el mínimo trauma al penetrar el tejido. 4. Agudeza. Esta va a estar determinada por la geometría de la punta,
ángulo del filo en las agujas cortantes, ángulo de la punta en las no cortantes. Cabe señalar que existen agujas adecuadas para cada tipo de tejido. Las agujas quirúrgicas se componen de 3 partes: el ojo, el cuerpo y la punta. El ojo solo existe en las agujas sueltas y sirve para montar el hilo de sutura. Puede ser cerrado, tipo redondo, oval o cuadrado. También puede ser de tipo francés, que presenta una hendidura por donde se inserta el hilo. Es importante mencionar que se denominan agujas atraumáticas cuando no tienen ojo, es decir, el hilo está unido a la aguja de forma permanente. Tanto el hilo como la aguja son del mismo diámetro, por lo que el traumatismo en el tejido al atravesarlo en cada punto será mínimo. Por otro lado, tenemos las agujas traumáticas, las cuales tienen ojo y se monta la sutura de forma manual, lo que causará un traumatismo mayor en el tejido por la diferencia del grosor entre el hilo y la aguja. El cuerpo es la forma de la aguja y está determinado por su grado de curvatura, por lo que mientras más profundo sea el tejido, más pronunciada deberá ser la curvatura de la aguja. Las agujas curvas se manejan con un portaagujas, mientras que las rectas se suelen manejar con las manos. En la imagen podemos observar los distintos tipos de agujas. Por ejemplo, las agujas 3/8 de círculo se ocupan para cirugía cardiovascular, conductos biliares y urinarios, así como para una sutura intradérmica, mientras que las de medio círculo son las más usadas. Se utilizan para cierres gastrointestinales, de pared abdominal, capas musculares, entre otras. La punta va en función del tejido a suturar, por lo que existen diversos tipos de agujas dependiendo de la forma de la punta. Aguja Roma. Tiene una punta redonda y un cuerpo cilíndrico. Fue diseñada para separar las fibras en vez de cortarlas, por lo que se usa en tejidos blandos, frágiles y muy vascularizados. Aguja cilíndrica. Es de punta afilada y cuerpo cilíndrico. Se emplea en tejidos blandos y fáciles de penetrar, donde las fibras se separan con facilidad. Aguja triangular. Tiene la punta y cuerpo triangulares, con 3 aristas cortantes. Se utiliza en tejidos con elevada resistencia como piel y músculos. La encontraremos en 2 versiones: convencional y corte inverso, la cual cuenta con mejor penetración en tejidos fuertes. Aguja Trapper Cut. Es de punta triangular y cuerpo cilíndrico. Es menos traumática que la triangular y útil para tejidos resistentes pero frágiles. Se utiliza en cirugía cardíaca, traumatología y cierre en general. Aguja espatulada. Tiene la punta y cuerpo aplanados, con bordes laterales cortantes, ocasionando traumatismo mínimo. Se utiliza en cirugía oftálmica y microcirugía. En la imagen se observan los distintos tipos de puntas y la simbología utilizada para poder identificarlas. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos leer una sutura. En la imagen a cuadro se puede ver cada una de las partes del empaque estéril de la sutura, en donde encontraremos el calibre del hilo, el nombre comercial de la sutura, las características del hilo como son el color, la composición y estructura, la referencia del fabricante, la longitud de la aguja así como su circunferencia, el tipo de la punta de la aguja, la longitud del hilo y nos hacen una representación de la aguja a una escala real. Esto con la finalidad de saber qué tipo de hilo de sutura y aguja se contiene sin la necesidad de abrir el empaque, pues recordemos que se trata de un material estéril. Suturas discontinuas. Este tipo de suturas son las más empleadas en la práctica médica, en donde cada punto realizado es independiente del siguiente. Los puntos se van a ir repartiendo uniformemente a lo largo de la herida. Con este tipo de suturas existe mayor facilidad para distribuir la tensión, favorecen el drenaje de la herida y es más fácil retirar los puntos. En este video practicaremos punto simple, colchonero, punto de Sarnoff y punto en X. Punto simple. Este es el más utilizado por ser rápido y sencillo de ejecutar. Se realiza con material no reabsorbible. Abarca la piel y una porción del tejido subdérmico
y queda tan ancho como profundo. Los puntos de entrada y de salida de la aguja deben de guardar la misma distancia respecto a los bordes de la herida, unos 3 a 5. Comenzamos la técnica del punto simple con la entrada de la aguja por un borde de la herida a 0.5 centímetros de separación del mismo. La aguja formará un ángulo de 90 grados respecto al plano de la piel. La salida de la aguja será a 0.5 centímetros del borde contrario de la herida por el cual ingresamos. Procederemos a realizar el nudo. Primero realizaremos una lazada doble o nudo de cirujano, para después continuar con 2 lazadas simples, teniendo en cuenta que el nudo quede con buena tracción y en uno de los bordes de la herida. Para finalizar, cortaremos los cabos a 1 centímetro de distancia de la lesión. Continuaremos haciendo los puntos simples que sean necesarios hasta lograr cerrar toda la herida. Ahora pasaremos a practicar el punto simple en piel, teniendo en cuenta la técnica y protegiéndonos con guantes y campos estériles. Punto en X. Este es un punto que se realiza en situaciones donde no se cuente con suficiente tejido para cerrar totalmente la herida. También se ocupa para realizar hemostasia de capilares sangrantes. Existen 2 tipos, interno y externo, como se ejemplifica en la imagen. En este video realizaré la técnica del punto en X externo. Punto colchonero horizontal. Este es uno de los más utilizados en cirugía. Se compone de 2 puntos paralelos, ambos en sentido opuesto, uno con respecto al otro y un nudo, como lo podemos ver en la imagen a cuadro. Está indicado en heridas con mucha tensión o con dificultad para aproximar los bordes. Se considera el punto ideal para dividir una herida larga en 2 mitades, repartiendo la tensión entre ambas. Previene la dehiscencia de suturas. Proporciona una buena inversión de los bordes. Es un punto muy estético, ya que las líneas de tensión son paralelas a la incisión y no dejan marcas horizontales. Se realiza con material no reabsorbible. Se inicia introduciendo la aguja en la piel de manera similar al punto simple, saliendo por el lado opuesto de la herida, respetando la distancia de 3 a 5 milímetros de los bordes de la misma. Esto lo consideraremos la ida. Se finaliza introduciendo la aguja a unos 5 milímetros lateralmente al punto de salida inicial, saliendo por el lado opuesto a unos 5 milímetros lateralmente al punto de entrada inicial. Esto lo vamos a considerar como la vuelta. Es como realizar 2 puntos simples sin cortar el hilo.
Sarnoff o colchonero vertical. Este punto es ideal para zonas de mucha tensión. Se recomienda en zonas de piel laxa en donde los bordes se tienden a invaginar. De este modo se dispersa la tensión de los mismos. Permite suturar varios puntos de la herida con el mismo material. Es un punto hemostático, ideal en cuero cabelludo. Se realiza con material no reabsorbible. Se inicia realizando el trayecto profundo de la sutura, la ida, con los puntos de entrada y salida a 7 u 8 milímetros de los bordes de la herida. Esto lo conocemos como lejos-lejos y se finaliza con el trayecto superficial de la sutura, la vuelta, con los puntos de entrada y salida a 2 o 3 milímetros de dichos bordes. Esto lo conoceremos como cerca-cerca y en la misma vertical del trayecto profundo. Suturas continuas. En estas, como su nombre lo indica, los puntos se realizan continuamente sin cortar el hilo. Se ejecutan de forma más rápida y tienen un buen resultado estético. Las desventajas en este tipo de suturas es que dificultan el drenaje de la herida y los puntos se retiran con más dificultad, no existiendo la posibilidad de retirarlos en varias sesiones. Están contraindicadas si hay sospecha de infección. A continuación practicaremos el punto continuo simple, punto continuo bloqueante y punto intradérmico. Punto continuo simple. Este punto tiene la ventaja de ser sencillo para ejecutarlo. Nos ayuda a cerrar heridas de gran tamaño, pero tiene dificultad para ajustar la tensión. No proporciona adecuada eversión de bordes y es poco utilizado en cirugía menor. Se realiza con material no reabsorbible. Para realizarlo, haremos una sucesión de puntos que van a unir los bordes de la herida, con un nudo inicial realizado previamente sobre el extremo distal del hilo y otro al final, realizado sobre el propio hilo a la salida de la piel. El trayecto oculto va inclinado y el superficial va perpendicular a los bordes, como se puede ver en la imagen. Punto continuo bloqueante. Este es muy útil en heridas de gran tensión, ya que permite ajustarlas muy bien. Además, nos proporciona una adecuada eversión de los bordes. Se realiza con material no reabsorbible.
Su técnica es similar al punto simple, con la diferencia que el hilo de salida de cada punto efectuado se va a pasar por dentro del bucle antes de tensionar, con lo que se va a producir el bloqueo del hilo. Punto intradérmico. Este punto nos permite realizar una sutura sin atravesar la piel, evitando así las cicatrices por las marcas de los puntos. Requiere una buena aproximación de los bordes, no debiendo existir tensión en la herida. Su resultado estético es inmejorable. Se refuerza con suturas adhesivas y se realiza con material no reabsorbible, prefiriendo hilo de tipo monofilamento. Como lo hemos visto a lo largo del video, es muy importante que nosotros sepamos elegir el tipo de hilo, la aguja y los puntos que daremos a lo largo de la incisión. Esto va a depender de las características propias de nuestro paciente, así como de las características de la herida. Recordemos que nuestra responsabilidad como médicos es causar el mínimo traumatismo al momento de reparar la herida, para que al momento de la cicatrización nuestro paciente no pierda movilidad y su estética no se vea tan afectada. Muchas gracias por su atención, espero y les haya servido este video.